La meditación de hoy tiene como título "Y te lo volvería a decir". Busquemos la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Y te lo volvería a decir es lo que debemos responder a aquellas personas que cuando se equivocan, cuando están desorientadas, nos dicen, ya me va a decir lo que dice la Biblia, de nuevo con lo mismo. Sí, y te lo volvería a decir. Pero muchas veces nosotros nos avergonzamos o nos reprimimos y decimos, pero es que van a pensar que somos monotemáticos y que si el tema principal de nuestra vida es la verdad, que digan que somos monotemáticos, que no salimos de la misma palabra. Pero si es la verdad, ¿por qué vamos a cambiar la verdad? ¿Por mentiras? ¿Por silencios? Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, el versículo 12, lo siguiente. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro, en su responsabilidad, conocimiento, convicción de la verdad de Dios, se lo dice a su iglesia, a sus discípulos. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y con eso también se confirma que Pedro aprendió muy bien de su maestro. No lo comprendió al instante, porque muchas cosas en la mente de Pedro no estuvieron claras, sino luego de que ya con el Espíritu Santo y su poder entendiera el denuedo del Señor Jesús para insistirle en la verdad. Y así él, como muy buen seguidor, imitador, discípulo, insistió en enseñarle siempre estas cosas a sus discípulos. Pero ¿por qué? Si la gente nos dice, pero si ya lo sabemos. Bueno, una respuesta es, y si ya lo sabes, ¿por qué no se te nota? Y si ya lo sabes, recuerda que estás haciendo las cosas bien, pero puedes olvidarlas. Y le voy a poner un ejemplo que me parece muy claro y creo que nos puede identificar a todos, e incluso a los que no conducen auto, porque voy a poner un ejemplo automovilístico, pero lo pueden comprender. Imagínense que usted un día va de un punto a otro y lo agarró un tranque terrible o el camino estaba lleno de huecos. Y cuando llega cansado, disgustado, dice, yo no entiendo qué pasó. Si hay otro camino, hay otra ruta que es mucho mejor. Y la gente le pregunta, ¿pero tú sabías que existe ese camino? Sí, por algo te digo que conozco otra ruta que es mejor. ¿Y por qué no la usaste? Es que se me olvidó. Yo sé como 4 maneras de ir de este punto al otro y sin embargo el mejor para esta circunstancia no lo usé. El mejor se me olvidó porque es que hay 4 maneras de llegar a tu casa o al trabajo, pero había desestimado esta. Entonces uno queda como confundido. Pero si tú sabes cómo llegar de mejor manera, ¿qué pasó? Es que no se había pasado el tiempo, hace rato que no iba para allá y se me había olvidado cómo ir de la mejor manera. Otro ejemplo, yo sé que cuando tengo poco dinero tengo que comprar esto y me rinde muy bien. ¿Y por qué no lo compraste? Porque se me olvidó, no lo tuve presente. Frase clave, no lo tuve presente y compré lo que no tenía que comprar. Y es que resulta que ante la verdad, ante la palabra precisa, también hay una serie de conceptos, soluciones, respuestas que no son las verdaderas, pero que están ahí compitiendo. ¿Y con cuál voy a responder? La que tengo presente. Por eso que la verdad siempre tengo que tenerla presente, porque si no voy a recurrir a lo otro, a lo que también me llegó a los oídos, lo que se anidó en mi mente. Y por eso mucha gente dice, yo sé que cuando mi esposa está así, yo tengo que responder de tal manera. Es la verdad lo que Dios me dice en su palabra. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque también acuérdate que en la telenovela me dijeron que yo tengo que tratar a mi esposa de tal manera, mi vecino me dijo que tengo que tratarla de tal manera, estaba leyendo un Condorito y ahí Condorito trataba a Yayita de tal manera. Y como todo eso se me entrecruzó, todo eso estaba allí, recurrí a lo que tenía más presente, a lo que recordé primero, a lo que me decía mi abuelito, lo que me decía mi tía, lo que decía Walter Mercado, lo que decía el presentador de los números de la lotería, lo que aprendí en un chiste.
Pero evidentemente, ante toda verdad de Dios, hay muchas cosas que están ahí paralelas, que no son la verdad, y que muchas veces a nosotros se nos enredan con la verdad, nos confunden y nos hacen errar. Por eso es que Pedro decía, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ustedes lo sepan, yo se lo voy a recordar, porque ustedes saben la verdad, pero hay otras cosas que van a competir con esa verdad, les van a querer enredar la cabeza, les van a enredar las ideas, los procedimientos, las ejecutorias. Y por eso, como aquel que dice, tomé el peor camino conociendo cuál era el mejor, lo olvidé y mira cómo llegué. Sudado, cansado, disgustado, con las llantas ahí, con deformaciones y todo, porque olvidé lo que bien sabía. Por eso es que hay que insistir. Por eso es que, como dice Proverbios 22:6, este es un proceso que debe comenzar desde la infancia. Y si la persona recibió a Cristo y la conocimos bien equivocada, siendo adulta, bueno, recordemos que al nacer de nuevo también tiene una infancia espiritual. Dice Proverbios 22, versículo 6, lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción no es algo que se dice un día y ya. Instruir es decir, verificar y cuidar el proceso. Yo te instruyo que cuando vayas a estudiar, busques tus libros, quites la mirada de los distractores, anotes y luego te ejercites. Si es necesario, vamos a hacerte un test antes de que hagas el examen para verificar que aprendiste. Yo no te digo solamente toma el timón, enciende el auto y dale cambios. No, vamos a verificar cómo vas en ese progreso y sigue practicando esto para que no se te olvide. Que no les ocurra como a mí, que la última vez que manejé fue después de una pausa de muchos años. Yo manejaba mi auto, dejo de hacerlo y luego de muchos años, recién casado, lo que casi hago es matar a mi esposa porque había perdido toda práctica. Alquilo un auto y agarro carretera por las diferentes provincias de Panamá y había olvidado los principios elementales y literalmente hasta casi me le voy a un carro enfrente porque había olvidado lo elemental. Aparte fue un desastre para su cuello, para sus vértebras, para todo, porque manejaba muy mal y hacía que el carro se diera brincos como caballito, porque había olvidado lo que un tiempo bien había aprendido. Finalmente, meditemos en lo que dice Deuteronomio 8, versículo 11. Vamos a meditar en esta palabra para recordar por qué tenemos que tener muy presente la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y su estatuto que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. ¿Y cómo yo me cuido de no olvidar? Recordando continuamente, escuchando continuamente la instrucción. Es más, hasta dando gracias por aquella persona que me instruye, porque resulta que también el instructor le dice a uno de diferentes maneras, en la misma evolución de los eventos y guiado por el Espíritu Santo, la misma información, pero con matices que son necesarios en ese momento, con aplicaciones para el momento. Así que incluso el Señor usa a ese instructor, a ese pastor, a aquel guía, para insistir y hasta darle los matices, los énfasis necesarios para la instrucción que no debo olvidar. Que no agarremos el camino equivocado porque conociendo el correcto se me olvidó o se mezcló la información con todas las otras cosas que me dicen por allí. Con esta reflexión entonces los invito a que oremos, demos gracias al Señor que le instruyó hacia Pedro y Pedro lo escribió para que nosotros ahora cuando nos digan de nuevo con lo mismo, nosotros le podemos decir pues sí, porque tal como dijo Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque lo sepas, te lo vuelvo a decir, para que no se te entremezcle la información, para que la tengas bien clara y también para verificar hasta qué punto no se ha ido diluyendo esa palabra. Y eso también aplica con nosotros mismos. Por eso es que la Biblia es tan reiterativa y cada cierta cantidad de versículos, capítulos, dice lo mismo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, para que tengamos presente la verdad y no se nos confunda con el mar de mentiras en el que navegamos
lamentablemente, mientras estemos en este mundo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos lo volverías a decir si fuera necesario. No lo volverás a decir, no lo volverás a afirmar. Y por eso, ¿cuántas veces nosotros hemos leído la Biblia y dice, mírame, lo mismo que está en el Antiguo Testamento está en el Nuevo, lo mismo que está en Proverbios hasta se repite? ¿Por qué el libro de los Proverbios tiene la reiteración en varios capítulos? Tiene la misma enseñanza, dicho con una coma menos o a veces hasta con las mismas palabras exactas, porque es necesario recordar siempre estas cosas aunque nosotros las sepamos y aunque estemos confirmados en la verdad presente. Por eso, Señor, gracias por tu instrucción hoy y que no neguemos al hijo, al hermano, al padre, al miembro de la iglesia, a nuestro hermano en Cristo Jesús, la oportunidad de recordarle estas cosas siempre, siempre, aunque las sepan, aunque nos digan, sí, ya yo sé, entonces recuérdala, es necesario para que las otras cosas que también sabes sobre estas situaciones no vayan a enredarte. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy, que nos siga confirmando en la verdad y que el recordar siempre estas cosas también nos lleve hasta a valorar, a considerar, ¿realmente me gusta la verdad o prefiero que me la digan una vez y después archivarla? Gracias por tu palabra, la bendecimos en nombre de Jesús. Amén.